aprovechando la invitación de la hermana, quisiera tocar esta noche un punto acerca de la publicación del libro El Sublime Maestre y el Hermano Mayor, el cual, de acuerdo a instrucciones del Consejo Supremo y por parte del coordinador de la literatura, no quedó autorizado para ser divulgado, es decir, quedó como una edición apócrifa. En primer lugar, porque aquellos apuntes propios de alguien que estaba completamente entrando en el sendero, no había tomado contacto todavía con el Sublime Maestre Avatar. En aquellos días, Eloy Guru Ferriz se encontraba en Costa Rica y envió esos apuntes al entonces Satchela Estrada, pasó el tiempo, tuve oportunidad por mediación del maestro Pi de tomar contacto con el Sublime Maestre Avatar. A partir de ese entonces estuve en constante contacto con él y él me instruyó sobre esos conceptos que antes vertía en esos apuntes, que eran, vuelvo a repetir, simples apuntes. Después apareció el libro sin previo aviso al Gurú Ferriz, ni como coordinador de la literatura, ni como autor de esos apuntes. Quiero señalar que el concepto de un genial, sobre todo cuando nada más ha conocido a uno de los instructores, a uno de los discípulos del Sublime Maestre, casi siempre obedece a un deslumbramiento propio de conocer a un apóstol del Cristo. Y que después, sobre todo teniendo la instrucción directa del Sublime Maestre, muchos otros conceptos vienen a ser aclarados por el mismo Sublime Maestre. Máxime que en aquellos días la literatura que se había publicado de él era muy incipiente. Apenas se habían publicado aisladamente en el Perú, por ejemplo, el tercer mensaje, que después el Sublime Maestre también desautorizó por no estar completo el texto de aquella edición que en aquellos años se había hecho y que había estado cortada a la mitad, por falta posiblemente de material, puesto que el Sublime Maestre después me envió el material del tercer mensaje y tuve la oportunidad de traducirlo bajo su supervisión. Entonces ya en los grandes mensajes editados más tarde en Bogotá ya aparece el tercer mensaje completo. Pero en aquellos días yo recuerdo con qué alegría recibíamos alguna lectura muy aislada
Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión el hermano Jesús Antonio Arroyo me mostró una cartita que le llegó de manos del sublime maestre Abadán cuando él se encontraba en el Oriente. Y naturalmente leíamos aquello pues como un privilegio especial, el leer algo que viniera de sus manos. Propiamente en aquellos años no existía de una manera divulgada los textos del Sublime Maestro. Entonces la impresión de un genial, en medio de toda su buena voluntad y su sinceridad, estaba impregnada, como es natural en esa etapa del sendero, de la impresionabilidad propia de pasar del mundo de las tinieblas, del mundo de la vida diaria, al sendero, sobre todo cuando después, habiéndole enviado al Sublime Maestre en aquella correspondencia tan continua que por la gracia de Dios tuve con él durante 7 años, mis impresiones, mi sentir, y entonces él, a través de esos 7 años, fue inventando esa formación que en un principio yo tenía. Posteriormente, cuando alguien me invitaba a escribir algo, en muchas ocasiones, siempre señalaba que primero que todo estaba el que se publicara y se supiera de su literatura de él, de sus artículos periodísticos. A veces emitía algún apunte, como el de los grandes peregrinajes a los Andes, con base en enseñanzas que él me iba otorgando. Digo esto porque uno de los hermanos aquí presentes, o tal vez posiblemente de la familia Moriano, Michan, ah, sí, me indicó en una pregunta después a la experiencia espiritual inicial, que el que tomaba esos apuntes, o sea, el hoy Gurú Ferris, vertiría en esta época. De tal manera, ahora me he encontrado con que en la librería, donde me mostraron, y que me parece una gran idea ese aspecto de la librería, me parece algo excelente, y entiendo que es por el esfuerzo e impulso también de otros hermanos de la hermana Marta Santana. Me parece excelente lo de la librería. Pero encuentro allí en los anaqueles el libro del Sublime Maestre y hermano mayor. Quiero repetir una vez más que desde el punto de vista de coordinador de la literatura, y tomando en consideración la desautorización que tiene la venta de ese libro desde hace muchos meses por parte del Consejo Supremo, repito que está completamente desautorizado.
por la máxima autoridad de nuestra institución en el mundo, que es el Consejo Supremo, y el maestro Juan Víctor Mejías, como cabal representante del Supremo Maestro. Y que además los textos ahí vertidos, cuando algunos de ellos los conversé epistolarmente con el Supremo Maestro, él me decía que no orientaban dentro de su enseñanza al candidato, sino nada más en ciertos aspectos, pero no de una manera verdaderamente precisa. Entonces yo le expliqué que era producto de la formación que yo había recibido cuando me encontraba en México, puesto que en aquellos días acababa de salir de México, en 1955, en marzo de 55 salí de México, y en Costa Rica me encontré a partir de abril a octubre de ese mismo año. De tal manera, tenía yo apenas un año y pico en la Gran Fraternidad Universal, puesto que la conocí el 3 de diciembre de 1953. Mi experiencia era muy incipiente. Y de allí que personalmente, actualmente, y desde hace muchos años en que tuve la dirección directa del Sublime Maestre, ¿verdad?, y digo conceptos personales porque se trata de algo que yo apuntaba, difieren profundamente de aquello, pero no es eso realmente lo importante, puesto que lo importante es la opinión del Sublime Maestre, ¿verdad? Y él señalaba claramente que era en su literatura donde él había hablado claramente de esos temas y que consideraba que esa formación recibida por el Gurú Perris no era una formación que se apegaba a las instrucciones dadas por él, lo cual él me lo dijo y lo tengo escrito desde hace unos, tal vez desde 1959, por 1958 o 1959. De tal manera que quiero indicar que si como coordinador de la literatura desautoricé ese libro, que no era libro, y que sin avisarme en lo más mínimo, sin tomar en cuenta el cargo de coordinador de la literatura y sin tomar en cuenta como discípulo del Sublime Maestre, abocado a esas tareas, se publicó ese libro, y que al desautorizarlo no fue por un capricho, sino por una profunda convicción de que no representaba un avance a la larga para los hermanos el orientarse con conceptos que el mismo Sublime Maestre personalmente, ya que en mi conversación epistolar con él, pues yo le platicaba las cosas con aquella confianza, le decía aquellos puntos que tenía, y siempre él tan bondadosamente
a las preguntas que hacía. Me contestaba hasta 2 y 3 páginas de carta, haciendo sus aclaraciones. Lo digo porque, haciéndome eco de la voz del Sublime Maestre, esos conceptos son propios de un tipo de formación recibida por un hermano que comenzaba en el sendero y que después fue instruido de una manera completamente diferente, y que por otra parte el Sublime Maestre expresó que era en su literatura donde estaban plenamente aclarados esos conceptos. Por lo cual sería una lástima que algunos hermanos estuvieran gastando sus ojos en estar estudiando algo que el Maestre corrigió tan plenamente. Así que quiero hacer esta aclaración, y también quisiera manifestar a nuestro querido hermano presidente del Consejo aquí presente que hago constar mis palabras una vez más acá con respecto a esa edición que emanó sin ningún previo aviso de ninguna especie. Queridos hermanos, me ha dado mucho placer que se haya tocado este punto esta noche. Y felicito a nuestro querido gurú David Ferriz Olivares como coordinador de la literatura de nuestra institución y como inspector general. Es su deber aclarar estos puntos o tratar de aclarar. Pero es mi deber como rector de los colegios iniciáticos, como primogénito de nuestro muy sublime Maestre y como sucesor del mismo, hacer algunas aclaraciones de tipo de alta iniciación, por el cual, cuando ese libro, porque no se me fue entregado como apuntes, sino como un libro que se iba a publicar, tan es así que en Chile, si mal no recuerdo, ya estaba para publicarse ese libro, y yo fui el que di la orden de que no se publicase. Di la orden de que no se publicase porque sabía, estaba consciente de lo que es ese libro y que no era el tiempo para ser publicado. Fue entonces cuando mi discípulo, el hoy gurú David Ferriz Olivares, obedeciendo mis órdenes, dijo: no se publique. Yo me quedé tranquilo porque no era el tiempo de publicarse. Es así como cuando llegó la hora y consciente de mi responsabilidad iniciática, de mi actividad como primer discípulo de nuestro muy sublime Maestre y consciente de la personalidad crística de él, ya que fue el que preparó el camino para que él viniera, porque desde antes de conocernos los demás, ya yo sabía quién era y cuándo había de venir. Consciente de aquellas palabras que él dijo a Noé Ramírez López cuando le preguntó:
maestro, ¿me puede usted decir quién es usted desde el punto de vista esotérico? Él le contestó, pregúntele a Estrada, que ese es el que conoce la parte secreta del maestro, la parte esotérica. Cuando recibí el libro, el folleto dedicado por mi discípulo, lo estudié a fondo, dije, ha llegado este mensaje. Y vino de manos de un principiante en el centro. Pude darme perfecta cuenta de que la divinidad escoge a cualquiera para enviar su mensaje. Desde luego que este libro, para mí, soy muy sincero, para mí es una obra no propia de un gurú, sino propia de un Satarajat, dado el significado profundo que tiene a través de la alta iniciación. Cuando llegó el momento en que era hora de publicar, en mi carácter de rector, consciente de la línea iniciática y del plan cósmico que se está desarrollando, dije, ya es la hora. Trajeron ese folleto, eso no se supo más, aquello quedó en silencio. Ni mi muy sublime maestre me escribió nada a mí, ni se dijo nada en circulares, ni mucho menos. Llegó la hermana de Allende, trajo el folleto. Dije, es hora ya de publicarlo. ¿Podemos publicarlo? Sí, podemos publicarlo. Primero, porque es mío. Segundo, porque encierra un tema profundo de alta iniciación que hoy todavía no están preparados para comprender. Tal vez en la posteridad se le dé el valor que tiene ese libro. Tal vez, estoy casi seguro que se le va a dar el valor que tiene ese libro. Entonces se van a aclarar muchos puntos de nuestro muy sublime maestre que no se han aclarado con respecto a su primer discípulo. Se van a aclarar, acuérdense que lo digo y el que quiere lo verá. Se van a aclarar y entonces se va a decir con toda satisfacción, verdaderamente el primer discípulo del hermano mayor tuvo una gran visión cuando escribió aquellas palabras sin tener ni siquiera el grado de Jesús. Era un simple genial. Pero es que aquellas palabras vinieron inspiradas, eso no fueron rebuscadas, eso vino inspirado. Cuando di órdenes de que se publicase, es porque estaba en un punto importante con respecto a mi primer discípulo. Era un punto de iniciación. Le tocaba a él en ese tiempo cumplir una misión secreta que no se daba cuenta que le iba. Por eso fue que en Baja California, cuando me dijo, maestro, yo siempre a usted lo seguí, y le besó la mano, como solía hacerlo, con toda reverencia y todo honor, le dije, tenga cuidado, porque a usted se le presenta una prueba. Esto se lo dije a mi primer discípulo, a mi discípulo, porque conozco su posición en el plan y sabía que él tenía que pasar por esa prueba para que su maestro cumpliese otra parte de su misión secreta. Involucra este libro una enseñanza profunda del plan cósmico, en donde se pone con una belleza
de dicción la unión entre el primer discípulo de la batalla y la batalla. Viene a hablar algo muy profundo acerca de aquellas palabras que me dijo el sublime maestre a mí. Estrada, su misión no es inferior a la mía. Le dije, mi misión inferior a la suya, maestro. Su misión no es inferior a la mía. Eso me trae también el recuerdo de aquellas palabras de él, que fueron escritas cuando dijo, Estrada, puede llamarse como quiera Estrada, inclusive maestre. Yo nunca me he llamado maestre, aunque me autorizó. Pero sí estoy consciente del plan cósmico en lo referente a él y a su primer discípulo. A la misión esotérica de su primer discípulo, que está íntimamente ligada a la misión esotérica de Dios. Es así como en ese libro está vertida todo un compendio de sabiduría que atañe al cosmos, al sublime maestre y a su primer discípulo. Abordé el tema, o mejor dicho, hice que se publicara. ¿Para qué? Para yo probar a mi primer discípulo, a ver si en realidad me daba la medida, porque tenía que negarme. Si no me niega mi primer discípulo, yo no soy quien soy, ni el sublime maestro es quien es. Entonces, era el punto que lo iba a picar. Ese era el punto. Porque tenía que surgir eso. La historia hablará de estos casos, o de estos asuntos, como una belleza de paso del sujeto por el sujeto. Naturalmente, que tenía yo que enfrentarme a toda una prueba, al dar órdenes de que se publicase eso. Sabía que me iba a venir el asunto de que yo prohíbo eso. Sí. Pero lo que no pudo prohibir es que saliese afuera eso que debía salir. Y que la historia lo reconocerá como un paso en este libro. Se hablan cosas tan hermosas que aquellos estudiantes de alta iniciación ahí pueden tomar grandes verdades. Grandes verdades. En ese libro, quien lo estudia con detención adquiere sabiduría. No se cambia. Tan es así que desde que ha salido ese libro hacia nuestros días o hasta nuestros días, nadie ha dejado de querer a nuestro muy sublime maestro. Al contrario, han encontrado una paz en él que comprueba las palabras que él le dijo a su primer discípulo. Usted y yo somos uno, Estrada. Estudia astrología porque hay un misterio en usted que no se lo podemos decir. Tiene usted que descubrir. Es así como hay una enseñanza escrita y una enseñanza dada. ¿Saben por ventura ustedes que habló mi muy sublime maestre cuando me encontró? Cuando nos encontramos cara a cara. Eso no lo saben. ¿Saben ustedes quién me dijo a mí? Ha de venir el Cristo. Tienes que esperarlo y prepararte. Eso no lo saben ustedes. ¿Saben ustedes por qué razón
Se dice una cosa hoy y mañana se dice otra. Que puede confundir, pero que no confunde a los que están preparados. Entonces, este libro, El Sublime Maestre y el Hermano Mayor, pasará a la historia como una joya de iniciación. Y me queda a mí una satisfacción, o mejor dicho, un orgullo que no debo tener, de que quien hizo ese libro que después prohibió su publicación fue justamente mi amado discípulo, como le he dicho siempre. He visto claro, y todos los que tienen la mente abierta se han dado cuenta de que existen grandes misterios que se están cumpliendo, y que solo con los ojos abiertos, leyendo las obras de nuestro muy sublime Maestro, meditando profundamente sobre el plan cósmico, podrán descubrir esa gran enseñanza que no está en libros, se lee entre líneas. Esos son aquellos para quienes sirve ese libro que ha sido prohibido. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque en realidad, en mi calidad de Satarhat, de consciente de mi línea, consciente de la línea de nuestro Maestro, y órdenes para que se quede así. Quisiera aclarar algunos puntos, hablando esotéricamente. Digamos en primer lugar que estamos conscientes del plan cósmico que vivimos cada quien. Sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, y el triunfo o el fracaso histórico que se nos espera. No estamos ignorantes. El Sublime Maestre, al dirigirse a nosotros cuatro, diciendo, ustedes son un yo mismo, e inclusive anunciando nuestras futuras encarnaciones, sucesivamente a través de las eras, de acuerdo al avance que van siguiendo, el segundo tras del primero, el tercero tras del segundo, el cuarto tras del tercero, el quinto tras del cuarto, en la cadena de los Atarhats, o en la cadena de los apóstoles. Y teniendo naturalmente que vivir determinados pasos que implican el cumplimiento de la enseñanza del Sublime Maestre, no como nos gusta, más aún, sino inclusive con conciencia en algunos casos del, llamémoslo sacrificio, aun cuando no sería la palabra, que cada quien tiene que entregar para ser miembro de la augusta gran fraternidad universal blanca. Y lo que representa en la proyección, por una parte histórica y por otra parte de carácter más iniciático y más profundo, estoy plenamente consciente de mi deber como discípulo del Sublime Maestre Alfa. Más aún, siendo el primero que no tuvo la dicha de conocerlo. Y por no haber tenido la dicha de conocerlo, pues entonces
tengo que dar un determinado ejemplo de entrega hacia el Sublime Maestre. Y digo un determinado ejemplo en función, como en esta era no habrá misterio que no será revelado, como fue quedado oculto en la era de Piscis y en otras eras anteriores. Y cada uno de los pasajes de los instructores y de los discípulos van a ser aclarados en su fondo verdadero y no quedar velado en el campo, digamos, de las Escrituras. Entonces, habiendo tenido primero como preceptor al Sattvarjata Estrada, y la palabra preceptor está usada por el Sublime Maestro, no fuera de la iniciación, sino usada dentro de sus obras. Entonces, aquel que no conoció al Sublime Maestre y que conoció primero a sus tres primeros apóstoles, tiene que dar ejemplo de seguir al Sublime Maestre directamente, básicamente, conforme él mismo lo indicó. Porque si no, entonces todos los que vengan detrás van a pensar a quién de los apóstoles conocieron para seguirlo a él. Y entonces recuerden ustedes que Pablo Apóstol decía hace 2000 años, en época de previsión separativa y no en época de previsión de unión como es ahora. Ya no digáis unos que sois de Cefas, la manera de llamar a Pedro. No digáis que sois de Apolos, ni digáis que sois de Paulos. Porque si bien nosotros sembramos o regamos, el que da el crecimiento es Él. Ya en aquellos días de era negativa, se hablaba de la necesidad de que los seguidores trascendieran la etapa correspondiente a seguir estrictamente a uno de los discípulos de Cristo. Eso no quiere decir que yo les critique a ustedes el tener su gurú. Por supuesto que no, al contrario. Es un privilegio tenerlo. Pero es necesario que se conozca, que se sepa. Es necesario saber. Ahora, si el venerable Sattvarjata Estrada tiene una misión, el Gurú Ferriz se le ha indicado su misión. Y no es lo que más nos guste lo que nos acercará a él. Es el cumplir con aquello que él nos dijo. Aun cuando ello representara en un momento dado un motivo de exaltación o un motivo de disolución interior. Entonces, si cada uno de los discípulos del Cristo por encima de las instrucciones dadas al respecto por el Sublime Maestro, va publicando lo que quiera, y el encargado de esa materia se queda callado, entonces todos los que vengan detrás presentarán una serie de cosas, y estando la enseñanza tan fresca del Sublime Maestro, cuando todavía ni siquiera está editado todas sus obras de él, puesto que falta todavía el arte en la nueva era. Entonces, el cumplimiento de sus instrucciones implica el caminar dentro del plan cósmico, no a ciegas,
sino conscientemente. Ejemplo. Conozco la encarnación del venerable Saddhartha Estrada. Y la conocí desde que comencé en el sendero. Pero el Sublime Maestre me explicó qué era lo que deberíamos hacer. Porque si cada uno, en el segundo o tercer grado, cuando se da cuenta de su encarnación, se ilusiona o se desilusiona y lleva a todos sus discípulos en función de su propia encarnación, como los discípulos no pueden vivir como él, porque el sendero es completamente individual. Entonces, no siempre ayuda a los discípulos, a los seguidores de los apóstoles del Cristo, el tratar de seguir íntegramente, puesto que cada quien lleva su sendero y el sendero mismo de cada quien, cada parte del, cada ser, el Sublime Maestre representa lo que llevamos dentro cada quien. Y nadie puede vivir por nadie. Y entonces el deslumbramiento puede ser demasiado intenso y no ayudar exactamente al avance de los mismos, puesto que el contacto fundamental es el Sublime Maestre, es el iluminador de todos los senderos. Yo respeto profundamente la encarnación oculta del venerable Saddhartha Estrada. No tiene para mí un misterio. Más aún, sé por qué, cuando encuentra lo que hace el Gurú Ferriz, por ejemplo, en Colombia, él no dice qué hace el Gurú Ferriz o qué hay en Colombia, sino dice, se ha encontrado, en Colombia he encontrado muchas cosas buenas, pero no dice cuáles. Sé lo que está preparando, porque sé de dónde vengo y para dónde voy, y sé las pruebas que me esperan. Pero ¿qué importa mi vida ante la voluntad del Divino Maestre? Si el Divino Maestre me dijo, haz esto, sencillamente está en el plan cósmico. Ese es mi sendero, mi preparación para la encarnación futura, pero fundamentalmente en función de lo que Él nos ordena. Si ustedes hubieran encontrado a Jesús el Cristo a los 33 años, y les hubiera encargado algo, no lo hubieran cumplido. Ahora, el paso del saber al callar representa para quien vive ese paso, quien viene del saber y va para el callar, tiene que realizar dentro de sí mismo el callar inclusive de sí mismo. Y el venerable Saddhartha Estrada me está entendiendo. Entonces, no puedo hablar más, porque tengo que callar mucho de mí mismo, como también no representa para este discípulo del Cristo el momento de prueba interior de realizar esos puntos. Hace mucho que ha pasado. Por lo tanto, entonces, debo acatar las instrucciones de mi muy sublime Maestro. Y consciente de lo que hago, dirijo mi palabra a los hermanos y quedo
bajo la sombra de mi sublime maestro. Siempre tolerante. Pues realmente a mí lo que toca me ha desconcertado usted. Muchísimo. Y me ha desconcertado porque en ese sensación. Aquí nos han enseñado exactamente sus palabras que han estado diciendo. Si esa vehemencia, tal vez, pues como ustedes dicen, con un equilibrio, sin nada de palabras fuertes ni nada. Eso que yo he aprendido en este estudio. Mi maestro Estrada nos ha enseñado eso, a seguir todas las enseñanzas de su divino maestro. Ahora siento como para ensalzar a su divino maestro se necesita alzar la voz o se necesite criticar a alguien. Yo en lo particular, maestro, me quedo muy desconcertada. Porque lo mismo que usted estuvo diciendo, exactamente igual, es lo que a mí me han enseñado. Y mire que está hablando una vez más. ¿Qué hizo? Me desconcertó muchísimo. Venerable maestro, respetable, asisto asombrada y reverente a un drama maravilloso, de una gran enseñanza, y tomo sus palabras dentro de la humildad de mi incipiente conciencia para preguntar a usted. Usted ha dicho que no habrá misterio que no sea revelado. Maestro, ¿podría usted decirme, aclararme algo sobre algo que para mí es un misterio muy profundo dentro de la línea viril y crística que llevamos? ¿Por qué recibió usted la capa de gurú de una mujer? Comprendo en sus palabras la formación que usted tiene. El sublime maestre me autorizó a ello por escrito. Porque precisamente el momento en que en aquellos días vivía en Nueva York no daba tiempo para esperar ahí a donde se encontraba alguno de los apóstoles del sublime maestro. Y él me autorizó a ello, aun cuando quien me la puso fue un hermano acompañado de una hermana, o sea, el hoy Jesús Estrada. Sin embargo, cuando fui a recibir el sacerdocio en Ensenada, cuando me presenté ante el rector de los colegios iniciáticos, en atención a su cargo, en atención a alguna observación que él había hecho, y habiendo señalado el sublime maestro que podía después haberse puesto de manos de un instructor, llegué con mi capa en el brazo a donde se encontraba, y entonces cuando me entregó el sacerdocio, él me puso la mano. Tuve la fortuna de formar, se puede decir, la base. Conocí el movimiento, tuve la oportunidad de viajar, palpar, y me di cuenta de la gravísima responsabilidad que dejó nuestro muy sublime maestro en manos de los maestros de nuestra primera hermandad.
hermano Ferriz dice que al pie de la letra él obedece la voluntad de nuestro muy supremo Maestro. Pero veo con tristeza que cuando nos hemos dado cuenta de la enseñanza de nuestro muy supremo Maestro a través de sus obras, encontramos que entre todas las cosas y por sobre todas las cosas, habla de un ligamento, habla de una unión de trabajo, habla de una unión del interno con el externo, en fin, es una obra perfecta. Cuando yo veo en una sesión como esta cierta diferencia e irreverencia del Gurú Ferriz hacia el venerable hermano mayor, pues siento tristeza, porque creo que en el corazón de todos los hermanos nos llevamos la impresión de que no caminan bien. Y por sobre todas las cosas hay una enseñanza clásica de que no es más el discípulo que su maestro, ni el siervo más que su señor. Entonces, yo creo que muchos de mis hermanos también les ha de suceder lo mismo, que se sientan afectados internamente, porque se ve cierto que cuando la enseñanza, como dice nuestro hermano Luis, es del muy sublime maestre, y él no dejó grupos, no dejó divergencias, sino dejó una enseñanza clásica, no para un grupo. Independientemente de todo lo que se pueda decir acerca del plan cósmico y acerca del esoterismo y acerca de las encarnaciones, está por sobre todas las cosas el plan de trabajo que todos debemos de llevar. Y si algunos ya cumplimos con nuestra capacidad nos impide hacer las cosas como deben de hacerse, de todas maneras quienes siguen deben de seguir en ese mismo plan de trabajo, de unión, de que cuando se encuentra aquello desunido, el Yuj Yoga viene precisamente a unir. Para eso son los gurús, para eso son los instructores, para eso es el misionero, porque ese es el papel del verdadero misionero, porque esa es la enseñanza de nuestro misionero. Cuando vemos esta divergencia así, y cuando vemos que el gurú Mejías por un lado jala y el gurú por el otro, entonces no se lleva a cabo la enseñanza del muy sublime maestre y se difiere de aquel concepto bíblico de que el árbol por su fruto será reconocido. Si no hay esa unión, si no hay el tronco y la rama son una misma consecuencia. No nos parece suficiente una etapa como la de crisis, de guerras, de odios y de rencores para que vuelva una nueva edad de oro que espera la humanidad. Sin embargo, es cierto que tenemos que tener nuestras diferencias porque no todos pensamos y calificamos las cosas de la misma manera. Pero no seguimos al hermano Arroyo ni seguimos a Murguía porque esos no son maestros. Seguimos a los instructores y los instructores tienen que dar ejemplo clásico, como lo ha hecho el general hermano mayor. Y si por alguna cosa hay unión en este grupo y en la escuela preiniciática, es gracias a la labor del general hermano mayor. Y todos los demás gurús deben de hacer lo mismo, de aportar su contingente cultural, científico, espiritual, etc., para formar, para ligar el espíritu de una nueva raza, de una nueva ornamentación entre el género humano. Yo le ruego, respetado hermano Ferriz, querido hermano Ferriz, gurú, nuestro gurú Ferriz, que usted aporte también eso, que haga usted lo posible porque se liguen todas esas inconsecuencias en una sola cosa, la fraternidad, que es la que nos obliga a estar presentes ante nosotros. De otra manera, no vamos a poder. Si los instructores fuera de tener hermano mayor aportan realmente cuando se haga un libro del